Y así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y primero nuestros auspiciantes de todos los martes en We the People. Accidentes de carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, Peralta Law Group. Un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109. Espíritu de México, joyería de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374, o pueden encontrar a Espíritu de México en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Y así iniciamos un programa nuevamente de We the People, hoy con un invitado especial que es Edwin Salariaga, y el tema de hoy es crisis económica y política migratoria. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Edwin? Buenas tardes. Bien, habíamos prometido la semana pasada continuar con este tema tan preocupante para todos los hispanoamericanos, no solo con los que vivimos acá en Estados Unidos, sino también todos nuestros compatriotas en nuestros respectivos países, sobre la resolución, la posible resolución, aunque sea parcial, de la situación migratoria para aquellos que la guardan con mucho interés. Pero esto está atado a un problema interno de Estados Unidos de Norteamérica, que es la actual, y que no podemos desconocer de ninguna manera su importancia, la actual crisis económica que parece avecinarse si no se resuelve en el Congreso la aprobación de elevados y nuevos montos de deuda para poder seguir funcionando el aparato estatal. ¿Qué perspectivas hay de que esto se solucione, Edwin, ya que el plazo vence aparentemente el día jueves? Sí, el día jueves a las 12 de la noche, para ser exacto. El viernes ya tiene que haber una resolución de ambas cámaras, pero se avisora una lucha dura. El problema, Héctor, es tremendo, porque aunque generalmente todos los años esto suele pasar al término del servicio fiscal, como le llaman aquí, que es el 1 de octubre de cada año, aquí hay dos problemas que resolver, y diríamos que hasta 4, pero vamos a ubicarnos en el principio para que la gente en Latinoamérica nos entienda lo que vamos a hablar. El primero es cómo solucionar el techo de la deuda. El techo de la deuda de este país no es más los fondos que ya se dieron, ¿no es cierto? Y Estados Unidos tiene que pagar esos fondos ya dados. Es decir, es como cuando usted tiene una tarjeta de crédito o una tarjeta de crédito, para hablarlo con mayor, para hacer una analogía. Usted compra sus productos y le llega una cuenta y usted la tiene que pagar. Este monto lo oficializó el presidente Trump con el Partido Republicano, y el Partido Demócrata aprobó dicho monto. Ahora, el problema aquí es que los republicanos no quieren aprobar para que el gobierno el día viernes no se cierre. Porque si no se aprueba el techo de la deuda, lo que va a suceder es que se paraliza momentáneamente todo en el sector gubernamental, aunque en muchos de estos casos no va a pasar, porque siempre, no es ni la primera ni va a ser la última vez, Héctor, que esto suceda, pero de alguna u otra manera estamos viviendo una situación difícil, principalmente por lo de la pandemia. Es decir,
hasta qué punto esto nos puede afectar. Si hasta el 18 de octubre esto sigue así, se puede paralizar hasta la vacunación. Con eso le digo todo a la gente de Latinoamérica, para que tengan una idea de lo grave que puede resultar si esto no se aprueba. Ahora, caminos hay. Pueden llegar a una resolución en que esto con el diálogo se vaya tratando de solucionar en el camino y se lo pueda poner hasta diciembre, en donde se puede ir a una votación y a un diálogo frontal para ver si se puede buscar una alternativa para seguir tratar de solucionar el techo de la deuda. Ahora, esto de aquí viene por dos problemas extra. Es la situación de infraestructura y la situación del monto, en donde también entra el aspecto social. Es decir, la infraestructura física, que por $1 billón de dólares, y la infraestructura total, que aquí es en donde es el meollo en sí, que es de 3.5 trillones de dólares. Es decir, estos dos parámetros que establecemos como imperativos son los que de alguna u otra manera están desencadenando el grave conflicto, porque ayer en una votación el Senado de los Estados Unidos le dijo no a los demócratas porque necesitaban 60 votos en la Cámara del Senado. Solamente tuvieron los votos de ellos, los votos partidistas, y de ahí en adelante, Héctor, la situación se pone extremadamente compleja de aquí a la próxima semana, por ejemplo. Pongamos el peor de los escenarios posibles para estos cercanos días donde tiene que resolverse el problema. Si el peor no es... el peor escenario arrojaría un costo. Ahora la pregunta es, ¿les conviene a los republicanos generar una debacle generalizada? Porque al gobierno, con solo demostrar que la ausencia de la anuencia de los republicanos llevó la crisis a desencadenarse en una verdadera situación apocalíptica de cese de las funciones básicas del desenvolvimiento del gobierno, ¿no sería un costo demasiado alto para los republicanos? ¿O creen ilusoriamente que solamente lo van a pagar los demócratas? Ese es el grave problema. Por lo general, siempre el partido que está en el gobierno, ellos tienen las dos cámaras, no nos olvidemos. Aunque relativamente hay un empate, pero puede decidir la vicepresidenta, aunque en este monto del techo de la deuda no lo puede hacer. Pero de alguna u otra manera, quien puede ser más golpeado es el partido en el poder. La realidad es que más que económico, este asunto es político. Sin duda. Acuérdese usted que en noviembre del próximo año se van a elegir los 435 legisladores al Congreso Nacional y una tercera parte de la Cámara del Senado. Y puede ser que esto pueda ser beneficioso para el Partido Republicano, porque quien tiene que resolver de alguna u otra manera es el partido que está en el gobierno. Eso también le pasó factura al presidente Trump cuando tuvo cerrado un tiempo el gobierno, aunque después se pudo solucionar. La realidad es que todo esto es político, pero yo quisiera ahondar en los dos temas primordiales de esto, de la infraestructura física y de la infraestructura social. ¿Por qué? Porque la bronca aquí no es con el Partido Republicano. El problema aquí es los moderados demócratas y los progresistas del mismo partido. ¿Qué dicen los progresistas? Que ellos quieren de una vez por todas la infraestructura de los 3.5 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque va a venir un cuarto estímulo, porque se van a mejorar las guarderías, porque van a venir subvenciones para los niños de la familia de escasos recursos. Es decir, se va a poner un plato de comida en la mesa como ellos hablan. Los de moderados le dicen a los progresistas
que de alguna u otra manera hay que comenzar por algo, y ellos quieren comenzar con la infraestructura física, que ya hace pocas 2 horas atrás, Héctor, la presidenta del Congreso, la señora Nancy Pelosi, dijo que ella va a tomar una votación tal vez el jueves, y vamos a ver qué van a hacer los progresistas del partido. Sería un acaboses que ni el mismo Partido Demócrata se ponga de acuerdo, porque entonces sí sería una situación muy grave para las próximas elecciones para dicho partido. La realidad es que $1 billón de dólares para el Partido Republicano le pareció interesante, pero los republicanos dicen: nosotros no queremos que haya una chequera abierta en donde todo el mundo vaya a recibir demasiado dinero, porque el país, en vez de recibir, necesita generar fuentes de empleo, y ahí está la lucha entre ambos partidos. Pero también, básicamente, lo difícil de entender esto, Héctor, es que el mismo partido tiene problemas, el Partido Demócrata, porque no se ponen de acuerdo. Y solamente para seguir con esto, hoy, si usted se mira los índices accionarios de la bolsa, por ejemplo, el índice Dow Jones tuvo a la baja 550, es decir, ahí se demuestra de que hay un nerviosismo en el mercado, y esto no solamente juega en este país, sino que si el mercado se pone nervioso, en el sentido de que no hay la credibilidad, la confianza del caso, en donde hay una situación de incertidumbre, la realidad es que se vuelve complicado para países para países que están en la Unión Europea, y hasta para el mismo China. Para hacer más claro esto, inclusive los índices petroleros hoy han subido a $80 el barril del petróleo, y podemos hablar del gas natural y del carbón, y en donde si sigue esta incertidumbre se agrava, porque no hay una claridad que demuestre la diafanidad para buscar alternativas distintas y para que los mercados se regularicen y no entren en pánico. Esta situación de falta de claridad no es solamente un problema de Estados Unidos, es a nivel mundial. Acabamos de ver cómo la derrota de la legendaria figura de Angela Merkel en las elecciones de Alemania, no una derrota personal, sino la derrota del partido que es su soporte. Aunque la derrota fue ajustada, ha puesto tanto a la democracia cristiana como a la socialdemocracia, la ha puesto en manos de las minorías, que son las que van a decidir, en definitiva, con sus posibles alianzas, la formación de un nuevo gobierno. Estamos hablando de los verdes y estamos hablando de la extrema derecha. Esta incertidumbre no es solamente propia de Alemania, es propia de toda Europa, y parece alejar aún más los esfuerzos de Oliver Macron, el presidente de Francia, de formar un eje París-Berlín para darle una columna vertebral a la Unión Europea, a la Comunidad Europea, que le permita ponerse de pie ante las presiones externas. Y si el ex, alguna vez presidente general de Gaulle, viviera, podría decir con mucha certeza: les dije que no se podía dejar ingresar a Inglaterra al mercado común, a la Comunidad Europea, porque en definitiva siempre va a servir a los intereses estadounidenses, que no son los intereses europeos. Así que la incertidumbre es global, y la incertidumbre siempre lo que muestra son las debilidades. De todas maneras, es muy probable que se resuelva el tema, no sé si el jueves o posteriormente, y creo que en el camino van a haber concesiones de ambos lados. Y siempre me da la impresión
que las concesiones de los demócratas van a terminar redundando en detrimento de las cuestiones sociales. Entre ellas, por supuesto, los temas migratorios. Que es un tema que se habló la vez pasada con la famosa parlamentaria que hablábamos, ¿no? El tema de Alemania usted lo trató muy claramente, inclusive el Partido Ecologista, el Partido Verde, como se le llama, ganó 5 puntos porque el partido de Angela Merkel, sí, para mí sí sufrió una estrepitosa caída. En los últimos tiempos Angela Merkel venía ya teniendo muchos problemas en Alemania, y acordémonos, Héctor, que la grave situación que pasó Francia, casi que con un rompimiento con Estados Unidos, porque Estados Unidos le proporcionó unos submarinos nucleares a Australia, haciendo de que Francia no pueda vender cuando ya tenía palabreado, en pocas palabras, para vender los submarinos a ese mismo país, en lo que se conoce como el Indo-Pacífico, para tratar de detener a China, ha generado un resquebrajamiento, aunque el presidente Biden y el presidente Emmanuel Macron haya dicho que todo está en paz, pero con ese tipo de declaración del presidente Macron da cuenta de que hay todavía una enorme animadversión por lo suscitado hace 1 o 2 semanas atrás. La situación es crítica en la parte europea, porque Rusia está tomando mucha ventaja con el gas natural en Alemania, y también porque China, de alguna u otra manera, no solamente en Latinoamérica ha ganado territorio, sino que la misma Unión Europea. El problema aquí es la pregunta básica que había que hacerse. Estados Unidos está perdiendo autoridad, o está perdiendo lo que antes se conocía como territorialidad en estos países. Esa es la pregunta. La famosa frase de Estados Unidos: aparte de perder la credibilidad, poco a poco estará perdiendo la hegemonía con China y Rusia. Esas son las preguntas que nos van a tener que responder, o nos vamos a dar cuenta de aquí a 20 o a 30 años. La realidad es que todas estas cosas que salen, que tienen problemas internos en los Estados Unidos, se refleja mucho porque el tira y jala del partido, de este partido o del otro partido, se refleja en los mercados. Y cuando todo se refleja en los mercados, y cuando los mercados se ponen nerviosos, comienza a haber enorme crisis. Es decir, de alguna u otra manera, si esto se prolonga hasta el 18 de octubre, la situación se puede agravar enormemente. Por eso, lo recomendable es que se tomen algunas medidas, algunas acciones adecuadas, y como usted dijo, van a tener que los demócratas tratar de concesionar, aunque no se trabaje con el tema de infraestructura de los 3.5 trillones para que los republicanos puedan votar para que no se cierre el gobierno. Eso puede suceder. Lo otro lo veremos en el camino, Héctor, porque la realidad es que este es un año que viene, un año político, y en donde los republicanos creen que pueden tomar el Congreso y el Senado, y ahí sería una batalla campal con la administración Biden, como la que siempre hemos tenido cuando el partido de gobierno tiene oposición en ambas cámaras. Es cierto, pero si nos atenemos a la particular circunstancia por la que atraviesa la política mundial, que es el fantasma de la pandemia, que ha originado y ha justificado en muchos casos la erosión de las economías de los países, y también debemos decir a ciencia de verdad que en muchos casos fue utilizada por los políticos para enmascarar la ineficiencia en la conducción de programas que mantengan un crecimiento permanente de la economía y por lo tanto una fluidez económica que preserve no solo el bolsillo de los ciudadanos, sino también su salud.
es esa pandemia la que va a seguir, por lo que tenemos a la vista, va a seguir sirviendo de justificativo y de excusa en el próximo año y tal vez más allá del mismo, porque está lejos de solucionarse y que mientras exista el problema va a ser el ingrediente indispensable de esta ensalada política por la cual estamos indigestados. Y el problema, Héctor, el problema, Héctor, aquí es que no solamente esto, vamos a ver quién va a beneficiarse de la pospandemia. Eso está en veremos todavía. Y lo otro, Héctor, lo grave, y no solamente la crisis de los migrantes aquí en Estados Unidos, sino la crisis de los migrantes de África en Europa, de Asia también, de algunos países asiáticos, de la situación migratoria de los haitianos acá, de la situación migratoria de los venezolanos en Chile, por nombrar ejemplos, en donde hay millones y millones de personas desplazadas y en donde este es un tema eminentemente humanitario y social, no tiene visos de ninguna alternativa, no hay solución para este tipo de agravamiento que está generando la migración global, ni siquiera la migración a Estados Unidos, sino la migración global, en donde hay enormes países con tremenda pobreza, con desnutrición infantil, con la situación de analfabetismo terrible, los macro y micro problemas en esos países, en el caso de Haití, peor, asesinato, como las películas de James Bond, y para remate con fenómenos naturales. Esto se vuelve extremadamente complejo, principalmente con las hambrunas de África, es decir, en donde es allí el detonante para que todos estos problemas internos de los países desarrollados se miren con un enorme imperativo a ver cómo se soluciona, porque lo grave está allá, en los países que realmente no es que no tienen nada, sino que la realidad es que hay factores endógenos de esos países que no generan ninguna oportunidad a la gente que vive en ellos. Esa es la realidad de que estamos viviendo. La cuestión migratoria tiene efectos que a veces se soslayan, porque incluso muchos analistas políticos en Europa parecen perder de vista que la inmigración es un factor importante en las cuestiones de orden político interno de cada país, particularmente en Europa, porque la reaparición de los partidos de extrema derecha, tanto en Alemania como en Francia y muchos otros países, parece tener su origen en la xenofobia, o sea, odio al extranjero, entre comillas, que genera la presencia de esa invasión migrante que pone en riesgo lo que para muchos europeos es su unidad cultural y también su situación económica, porque representa la incorporación de una mano de obra, calificada o no, a muy bajo costo, que resulta una competencia insufrible. Y esa xenofobia parece traducirse en la reaparición de partidos de extrema derecha que traen a la memoria cosas que fueron realmente trágicas en la historia de la primera mitad del siglo XX. Así que no podemos olvidar que tanto en física como en la política, toda acción genera una reacción. Así y la inmigración parece estar generando problemas en todo el mundo.
Y los nacionalismos lo hemos visto. Boris Johnson ganó. ¿Por qué ganó Boris Johnson, diría usted? Porque a buena hora que Macron ganó la presidencia de Francia. Es decir, y podemos seguir nombrando de algunos países que el nacionalismo se está alimentando de esa xenofobia, y desgraciadamente aquí en Estados Unidos lo hemos vivido, ¿no? Lo que pasó el 6 de enero fue un detonante de eso, del discurso de la hostilidad, no solamente de la hostilidad contra el que ganó, sino de la hostilidad de 4 años hacia el migrante, hacia lo que ellos consideraban que iba a ser perjuicio para la identidad cultural, como usted lo dijo, o más aún, porque un grupo de migrantes, en este caso aquí en este país, los latinos, les estaban quitando puestos de trabajo, cuando se ha comprobado hasta la saciedad que ese 5% que genera los trabajos como hospitales, aeropuertos, algunos tipos de infraestructura que no pueden trabajar ni siquiera los residentes, policía, los americanos no lo quieren hacer y tienen que ir a contratar gente calificada que de pronto la puede ver aquí con los chicos Dreamer, pero que este tipo de discurso generó en graves conflictos, y llegamos a lo que sucedió el 6 de enero con todo ese tipo de avalancha, aunque la temática fue otra, no darle la oportunidad que el presidente Biden, no querer certificar la votación para que Biden llegue al poder, pero ya esto se venía dando por ciertos grupos radicales, principalmente con el Ku Klux Klan, se venía dando y esto se agravó. Es decir, el nacionalismo impera, y no solamente en países de Europa y aquí, Héctor, en algunos países latinoamericanos, también hay ciertos políticos xenófobos que lo único que han hecho es crear todo este andamiaje, de dura situación para aquellos migrantes que tienen que salir por un régimen de una enorme dictadura o una pobreza in extremis, y esta gente no le está pasando nada bien en nuestros propios países. Usualmente en el pasado, cuando las situaciones a nivel mundial y particularmente nacional se ponían extremadamente graves, críticas, la solución para la salida de los problemas usualmente era la guerra. O sea, solucionar un problema importante con un mal mayor. Y la salida de las guerras generalmente producía o posibilitaba no arrancar de foja cero, pero sí generar un camino con expectativas de progreso, por lo menos para aquellos países que salían victoriosos, y los que no, bueno, dependían de la ayuda económica y financiera que les otorgara el vencedor. Pero ahora parece excluida del futuro, parecen excluidas las salidas bélicas, por lo menos en lo que se puede apreciar en un momento donde la capacidad armamentista ha llegado a un nivel donde todo el mundo parece pensar primero antes de oprimir un botón, aunque sea el del timbre de la casa. Esa circunstancia parece acercarnos a otro fenómeno que existió en el siglo XX y que se llamó la Guerra Fría. O sea, una permanente situación de tensión en la cual la resolución se daba por medios económicos y financieros. Parece hoy una repetición de esa circunstancia que, digamos, protagonizó la escena política del mundo durante muy buena parte de la segunda mitad del siglo XX.
Mire, ¿Estamos hoy ante una guerra fría? Y qué bien que lo toca usted, porque por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se partió en dos, realmente, ¿no? Se partió con una Unión Soviética en donde generó por medio de la Alemania Oriental. Perdón, Edwin, ¿podrías hablar un poco más alto que sale muy bajo? Perfecto. Te decía que en el punto, qué buena observación, porque en la época después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, el mundo se dividió en dos, ¿no? Y se dividió en el poderío de bloques, y eso es lo que está comenzando a volver a pasar. Acordémonos del famoso bloque oriental, ¿no? La Alemania democrática, de Erich Honecker, la Checoslovaquia, la Hungría, etcétera, etcétera. En cambio, Estados Unidos tenía en Alemania federal y países como Inglaterra y Francia sus aliados. Ahora se está generando algo casi similar. Vamos a ver la geopolítica cómo nos juega. ¿Qué va a pasar con Afganistán? Sería la primera pregunta. ¿Quién va a tratar de buscarle beneficio a los productos como el litio, como los minerales en Afganistán? Ya se habla de China, que ya comenzó a tener relaciones con el Talibán. Ya se habla también de Rusia, que está pescando allí, mientras Estados Unidos salió como salió en un conflicto, y ese es un problema grave que tiene el presidente Biden. Hoy hubieron algunas reuniones con militares, que después hablaremos de eso, pero es una situación grave, porque aparentemente Estados Unidos dejó esa parte del mundo dada para que los chinos y los rusos comiencen a buscar otro tipo de salida. Es decir, acordémonos que Afganistán es importante, porque al lado de Afganistán está Pakistán. Pakistán tiene armas nucleares, está India, y entonces India puede ser el gran sacrificado de ese problema. Acordémonos que Pakistán e India tienen problemas de hace muchísimos años atrás. De alguna u otra manera, la geopolítica se está moviendo, la geopolítica está andando, y este tipo de situaciones que vemos en el Congreso y en el Senado americano, ustedes dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo otro? Creo algo que tiene que ver muchísimo, porque ahí como están los chinos y los rusos, están, como quien dice, tranquilitos, viendo que acá nos destrozamos, que acá nos cerramos y que los problemas internos no lo están manejando acorde como debe de ser, mientras los chinos y los rusos están ganándole tiempo al tiempo, y no solamente eso, sino que están buscando otro tipo de alternativa. La situación es crítica en la geopolítica, porque todavía no hay una definición de cómo se tiene que llevar en algún tipo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la situación del nuevo gobierno de Israel, por ejemplo? ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente en ese aspecto? ¿Qué va a pasar con Arabia Saudita y con Qatar, por ejemplo? Es decir, el mundo sigue allí en donde son 2 o 3 países que hegemónicamente están dándole la vuelta, por lo menos 2 en este caso, que están viendo el tropiezo del que se considera el país más poderoso del mundo, para ver cómo ellos pueden sacar ventaja a eso que le llamamos geopolítica. Mencionó previamente que el gobierno de Biden se encontraba en una encrucijada generada en parte a consecuencia de la retirada de Afganistán. Y yo me permito recordar a la teleaudiencia que lo que hizo Biden fue finalizar un camino que había iniciado Trump. Ahora me pregunto, ¿cómo es que los senadores republicanos tengan tan poca memoria que no se acuerden de esta circunstancia? ¿Cómo es posible achacarle al opositor los resultados de un plan que generamos?
y con la única secuencia, Héctor, de que el presidente Trump el trato lo hizo con los talibanes y obvió al gobierno de Afganistán. Esa es la realidad. Es decir, Trump llegó a un acuerdo con los talibanes. Eso de pronto no se dice. Y al gobierno de Afganistán no se la llamó a la mesa de conversaciones. Pero bueno, de alguna u otra manera, otra vez, como en el mundo de la política, quien está al frente, quien paga los platos rotos, ellos dicen que la ejecución de la salida del presidente Biden no fue acorde como se debió haber dado. Pero usted lo dice bien, había un acuerdo, había que respetar ese acuerdo. De pronto la ejecutoria es lo que se le discute al presidente Biden. Esa es la realidad. Pero quien comenzó los acuerdos para sacar las tropas de Afganistán fue el presidente Donald Trump. Esa es una realidad que nadie la puede obviar. Si él hubiera ganado las elecciones, seguramente hubiera continuado con el camino que había iniciado, y la retirada de las tropas se hubiera hecho bajo su mandato. Ahora, hay varias preguntas con respecto al expresidente. ¿En qué queda su participación en los lamentables hechos del Capitolio? Senadores y congresistas han guardado el expediente en un cajón inaccesible, o se continúa alguna forma de investigación sobre la participación de este personaje advenedizo que trastornó por lo menos los fundamentos de los lineamientos políticos que parecían llevarse adelante desde hacía 200 años en la historia estadounidense? ¿Sí? Hay un grupo de congresistas demócratas que están trabajando en ese aspecto. Hay que recordar que esto no se hizo bipartidismo, porque los republicanos no consideraron que el presidente Trump él no tenga nada que ver con respecto a esta temática. Ellos dicen de que ya el presidente se le enjuició 2 veces. Hay que recordar que este ha sido el único presidente que ha sido enjuiciado después, inclusive, de salir de la presidencia de este país. Es muy difícil, es muy difícil sostener el criterio de que no es responsable, porque el hecho posterior es que él firmó 144 indultos a los participantes de esa acción, lo que significa que reconoció públicamente que habían actuado de buena fe, y para actuar de buena fe había que tener en cuenta el mensaje que los predispuso en ese sentido, que fue el del presidente Trump. O sea, él les abrió las puertas y él les cerró detrás de ellos las puertas de la cárcel con esos 144 indultos que realmente parecían decir: acá no ha pasado nada y esto sirve de puntapié inicial para una serie de arbitrariedades que seguirán ocurriendo en el futuro. Y esas arbitrariedades parecen ser las conductas de los congresistas del Partido Republicano. El problema aquí es que hablábamos la vez pasada de la fortaleza de las instituciones. Y cuando hay un presidente o un expresidente que sigue con la teoría conspirativa de que le robaron las elecciones, de que todo fue fraude, de que las instituciones tienen que estar vetadas por la situación que fue anteriormente, que hay que quitarle, hay que hacer leyes duras para que las minorías no voten. Entonces ese va a ser el camino que usa el presidente Trump
para que en las próximas elecciones, en las primarias, él gane la postura para ser el candidato del Partido Republicano y vaya a disputar con quien quiera que sea demócrata, con cualquiera que sea, así sea con el presidente Biden o con cualquier otro. Entonces, esto lo va a mantener hasta el final. La realidad es que esta semana, para los teleoyentes, hubo una auditoría, una pseudo auditoría en Arizona. Pero esa pseudo auditoría en Arizona dijo que no solamente el presidente Trump perdió, sino que fue mayor la diferencia. El presidente Biden ganó con mayor votación. Exacto. O sea, eso parece arrojar luz sobre las sombras que pretende diseminar Donald Trump. ¿Y cuántos millones de dólares gastó el Partido Republicano para hacer esta pseudo auditoría que no fue aprobada por el Estado? Ahora, y el día sábado el presidente Trump dijo que en esa auditoría él había ganado con un porcentaje 2 veces mayor en Arizona. Y la base republicana lo cree todo de donde viene. Es decir, aunque hay evidencia y ninguna corte en este país dio paso, ni la Suprema Corte con el señor Samuel Alito dio paso para un tipo de denuncia clara de que haya habido un fraude, el presidente Trump sigue generando esa teoría conspirativa de que él ganó las elecciones y de que le hicieron fraude, y en el momento político que vive el país, eso demuestra de que todavía sigue teniendo un capital alto en lo político. Y lo segundo, la polarización se sigue reflejando en unos que creen de que realmente Trump ganó y la realidad es que no lo ganó. Es decir, eso es lo que está pasando. Y entonces las instituciones se socavan y entonces ya en un futuro no se va a creer, porque si Donald Trump ya ahorita dijo que no ganó, y aunque no ha demostrado de que perdió las elecciones, de que no ha demostrado de que ganó y perdió las elecciones en Nueva York, cualquier otro candidato, puede ser demócrata inclusive, va a decir lo mismo y estas instituciones pueden comenzar a tambalear. Eso es lo grave del 6 de enero y lo que no están viendo algunos, porque lo que les interesa más es la política que el país. Es decir, en este aspecto el país va a segundo plano, pero sí es importante ser amigo de Donald Trump, porque tirarse enemigo a este señor, para muchos de esos candidatos que lo apoyaron, que aunque no estén de acuerdo de él, pero tienen que tratar de ver la manera de cómo estarlo para el futuro, porque si no la situación para ellos es crítica por la gran cantidad de dinero que este señor está colectando para su futura candidatura. Héctor, es decir, el presidente Trump es una máquina de hacer dinero, porque hay que recordarle a la gente en Latinoamérica que aquí el candidato hace reuniones, pide dinero para su candidatura, y el presidente Trump tiene una base interesante que le está dando mucho dinero para la futura elección primaria y para la futura elección, si es que la gana la primaria, de las próximas elecciones de 2024. Yo creo que la defensa de las instituciones es básicamente responsabilidad de los miembros del Congreso. Dejar que este personaje espurio siga proyectándose sobre el escenario político del país es una responsabilidad no solo de los republicanos, sino también de los demócratas, que debieran llevar a cabo un máximo esfuerzo para llevar a los estrados de la justicia
al responsable de este vaciamiento de las instituciones. Y yo creo que la falta de coraje cívico es lo que permite que él pueda seguir teniendo presencia cuando ya tendría que haber estado defenestrado con todas las cosas que hizo. Porque no se trata solamente de la adhesión que pueda tener en cierta base electoral, sino que, como bien te dijo, están privilegiando, los congresistas están privilegiando sus apetencias, sus aspiraciones personales por encima de lo que creen y piensan de este individuo. Realmente es un año electoral, y en el año electoral, desgraciadamente, Héctor, estas cosas están sucediendo. Estamos en un entramado enorme en lo económico, y esto lo ha llevado el presidente Trump, lo está llevando a un ámbito tremendamente político, aunque él no esté en la palestra por ahora, pero se hace sentir su figura dentro del Partido Republicano. Es decir, la pregunta que hay que hacerle a los republicanos es sencilla. ¿Ustedes pertenecen al partido del presidente Trump o son republicanos de verdad? Porque la realidad es que el Partido Republicano, así como el Partido Demócrata también tiene problemas con los moderados y progresistas, pero el Partido Republicano casi que ha sido secuestrado por una sola figura, ¿no? Entonces habría que preguntarle a ellos a dónde van ellos, o van a la línea del partido de Reagan, del partido de Bush, o del partido en general, de un partido conservador que ha sido quien junto al Partido Demócrata le han dado ese fortalecimiento de las instituciones democráticas, o van a la figura de una persona que lo que quiere solamente es hacer lo que él bien pueda, es decir, sus ideas son ideas porque las dice él y de allí no se puede salir. La realidad es muy grave aquí al Partido Republicano, porque figuras como que no las hay. Veámonos: Ted Cruz, Marco Rubio, Carson. Yo le puedo nombrar mucho del Partido Republicano. Ojalá salgan 4 y 5 para la candidatura primaria. Pero aquí juegan dos factores. El primer factor y el más importante es el dinero. Y quien tiene dinero es el presidente Trump. Sin duda. Y la amenaza que él hizo en algún momento de presentarse por afuera de los partidos políticos, en realidad es una amenaza con mucho peso. Una situación de esa naturaleza arrojaría dos posibles resultados: que ganen los demócratas o que gane Trump, pero en ningún caso los republicanos, que en ambas situaciones saldrían terceros. Y eso es claro. O sea, probablemente ganaría el Partido Demócrata. Al Partido Demócrata le encantaría que Donald Trump haga su propio movimiento, pero la realidad es que por eso el Partido Republicano no tiene en este momento la autoridad de decirle al presidente Trump: se acabó. O sea, no podemos nosotros permitirte hacer lo que tú quieras cuando los lineamientos del partido, los principios del partido, los valores del partido son otros. Esa es la pregunta que hay que hacerle a los líderes republicanos. ¿Qué van a hacer de aquí a las primarias? Van a valorar los planteamientos, van a valorar su estructura como partido, su trabajo que siempre lo han hecho, o la tesis de su partido, los programas de su partido, o se van a añadir a la figura de una persona como es Donald Trump. Las perspectivas no son halagüeñas, pero lamentablemente para la causa latinoamericana parece ser que cualquier escenario arroja un telón
sobre la posibilidad de una reforma migratoria. Me parece que, como siempre, la moneda de cambio van a seguir siendo los inmigrantes, y en particular los inmigrantes hispanoamericanos, porque no se ve una definición clara, a pesar de la exhibición de la bandera de la reforma migratoria que están en este momento enarbolando los demócratas. Pero me sigue pareciendo que en definitiva se va a ser la primera bandera que sea arriada. Y el problema es que esto ya son años y años de espera, años y años de mentira, de promesas no cumplidas. De hecho, mire, por ejemplo, ya que hablábamos en antes del hecho de la infraestructura, solo hay 2 senadores demócratas, 2 senadores, el único problema que tiene el partido es en el Senado con esos 2 senadores. Y ellos se van a adherir, y probablemente si llega a haber una votación para los 3.5 trillones, van a votar con los republicanos. Eso le da una muestra. ¿Y qué pasa con los 3.5 trillones de dólares que también entraría parte de una reforma migratoria para ciertos sectores como el TPS, los Dreamers y los grupos esenciales que le llamamos en la pandemia? Es decir, esto ha sido una teoría que solamente se ha basado en la campaña electoral, pero en la realidad no ha tenido fuerza porque hay ciertos grupos moderados que en el Partido Demócrata no les interesa, porque cada 2 años en el Congreso, cada 6 años en el Senado, van a tener como la papa caliente darle a la gente una reforma migratoria, cuando desde 1986 no se le dan. 35 años después estamos viviendo lo que estamos pasando en este país, y cada 2 o cada elección presidencial o intermedia se habla de este tema. Pero cuando se llega ya a la realidad, siempre hay otros temas que para ellos generan mayor votación. La pregunta es, los latinoamericanos, con el porcentaje del 19% de la población estadounidense, ¿hemos tenido algún liderazgo político? Hemos sentado los políticos, hemos salido a la hora de votar, hemos nosotros decidido porque gane X o Y partido. En la realidad no es esto. En la realidad no hemos tenido peso político. Y cuando usted no tiene peso político en un país, cualquiera como se llame ese país, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, esto va a seguir. Ojalá me equivoque, Dios quiera equivocarme, se lo juro, Dios quiera que me equivoque, pero otra vez, en un país como Estados Unidos, en donde la política es la convivencia de todos los días, y usted como político solamente tiene marchas, solamente tiene voces, pero no tiene voto, olvídese. O sea, usted quiere votos, usted las marchas y las voces, eso lo deja como segunda y tercera alternativa para que no vayan a apoyar en la campaña. Pero a usted le interesan los votos, y eso es lo que no hemos tenido, ese liderazgo, ese peso político. Oiga, ¿cuántos senadores latinos tenemos en el Senado del 19%? ¿Cuántos congresistas tenemos? No tenemos, me parece que Catherine Cortés, Bob Menéndez, Marco Rubio, de 3 a 4 senadores. Eso es lo que tenemos. Es decir, ni nosotros mismos ponemos a nuestros candidatos que van para tener una fuerza en las 2 cámaras. Es decir, eso le da una muestra a usted que mientras no haya liderazgo político en el sector latino, mientras no haya esa división de nacionalidades y de peleas absurdas, mientras los tepecianos se preocupan cuando Donald Trump vino y entonces hay que salir a marchar, y cuando los antimexicanos o los mexicanos y los centroamericanos y los sudamericanos nos sigamos peleando por tener solamente un pequeño territorio aquí dentro de este país, no va a pasar nada. El problema es no tener un pequeño territorio como latino, Héctor, sino tener una gama
de posibilidades, y la única manera de que usted puede tener posibilidades es haciéndole entender a los políticos que en ciertos lugares o en el país ese porcentaje, y con ese ganaste por mí. No hay liderazgo político latinoamericano, Héctor. Aquí dentro no hay liderazgo político en la comunidad hispana. Ese es el primer factor que tenemos que convencernos, y tenemos que trabajar en eso. Los grupos comunitarios, que me perdonen, los grupos comunitarios, los grandes grupos comunitarios, ven en el latino el signo de dólar. Perdón, tal vez soy brujo, pero yo que he estado en esos grupos comunitarios me he dado cuenta de que solamente cuando hay marchas y cuando hay cosas nos toman en cuenta. La realidad es esa: no hay liderazgo político en el sector hispano. Y los legisladores que nos han representado, perdón, nos quedan 5 minutos de programa. Entre comillas, tenemos que reconocer de que solo han enarbolado la bandera de la hispanoamericanidad cuando les convenía, porque en definitiva no se sienten parte de la comunidad hispana. Sí. Realmente se consideran más parte, aunque tengan apellidos latinos, se consideran más parte del establishment que de una deuda cultural con sus ancestros y con sus países de origen. Así que realmente, como hacían los conquistadores, compran los votos del ciudadano hispanoamericano, compran los votos con espejitos y cuentas de colores. Con todo mi respeto, a veces hablo muy claro y soy a veces muy duro, pero yo quisiera que a mí me digan ustedes dos si conocen algún líder comunitario, político o no político, en Nevada o en algún otro estado. No lo hay. Es triste decirlo, pero no lo hay. Que pueda aglutinar esa fuerza, que pueda decir: vamos a sentarnos con los políticos de turno y exigirles esto. A veces buscar a X, Y, Z personaje no cuesta tanto, pero no es que no nos cuesta, es que no nos encontramos. Es muy difícil. Para concluir de mi parte, Héctor y Mónica, solamente al comienzo del programa, el día puede haber una votación, en el transcurso de esta semana puede haber algo con la cuestión de la infraestructura física. Probablemente se vote para la infraestructura física el día jueves, y el día viernes lo que puede suceder es que si el techo de la deuda no se aprueba, que militares, policías, gente de gobierno, se cierre el gobierno hasta nueva orden. Esperemos que eso no pase. Vamos a saludar antes de terminar a María Furieta y a María Cortés, que nos está viendo. Nos quedan escasamente 2 minutos antes de que se corte el Zoom, porque el Zoom está programado. Por mi parte, muchísimas gracias, Edwin, con este aporte que siempre, como siempre, es clarificador, y esperamos en el futuro, que está tan próximo, que tengamos alguna luz de esperanza, aunque nuestro interior pesimista nos diga: ¿qué estás esperando? Esperamos que no piensen en ellos, sino en el país. Eso es lo primordial. Hay 13 millones de pobres en Estados Unidos que también están en veremos, en que no puedan seguir golpeando a tanta gente por decisiones mezquinas y absurdas, lo que está pasando aquí en la nación americana. Bueno, gracias Edwin, gracias Héctor. No me corten, vamos a volver a reiterar nuestros auspiciantes:
Accidentes de carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fettman, 702-238-4374. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irwin Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 10 años atendiendo a la comunidad latina en computadoras y laptop. Y así nos despedimos. Este programa mañana será nuevamente reiterado a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Los que lo quieren escuchar en audio, y si no directamente en el YouTube, que en un rato lo subo. Así que así nos despedimos. Hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama With the People, y de conducción Héctor Roca, hoy con un invitado de lujo, Edwin Saladriaga. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Okay.